Buenas noches para todos. Acá Pedro Peña, de parte de la Biblioteca Ambulante Maragata Martín Pino Clara. Muchas gracias a los que están por ahí escuchando. Disculpen la demora. Ustedes saben que este espacio es un espacio no formal, digamos. O sea que decimos a las 7, pero bueno, se complicó y estamos un poco más tarde. Esta semana no queríamos dejar de hacer este vivo porque además tenemos sorpresas en el sentido de que, bueno, es una conmemoración de Martín. Sí, ayer 7 de julio, un día especial en conmemoración de su aniversario. Aquí tenemos para el día de hoy, para el final de esta charla que va a ser sobre la República de Platón, eh, tengo libros de Gabriel García Márquez para dejarles a los que quieran, pero después vemos cómo es el sistema para que lo soliciten. En fin, vamos a hablar de La República de Platón, un libro que leí en el 2020, en plena pandemia. Sí, como siempre estoy acompañado de mi cuadernito azul donde voy anotando las lecturas y como verán ustedes, son varios cuadernitos azules. Este ya está bastante desmerecido, pobre, pero es ahí donde está la cosa. La República era una de esas deudas pendientes cuando la leí, porque pasa que uno se topa con las ideas de Platón en el liceo, o a veces estudiando literatura también hay que leer filosofía, porque bueno, tienen relación, hay que leer bastante historia también, por supuesto, en el profesorado de literatura del IPA pasa esa asociación entre la historia y la filosofía y la literatura y el arte en general. Pero la República de Platón, yo me acuerdo que en aquellos años lo que leí para un poco para los exámenes, para los cursos que se solicitaban en literatura universal, fue la apología de Sócrates, también por supuesto de Platón, ¿no? Que es más breve, es mucho más breve y se lee en una tarde. En cambio la República había tenido conocimiento, digamos, había accedido a ciertos tramos de la República, que son los tramos clásicos, ¿no? La idea de doxa y de episteme, ¿no? Que está ilustrada en esa línea del conocimiento, o la famosísima alegoría de la caverna. Bueno, la verdad que esas son las cosas que uno conoce como a priori cuando encara la lectura de este tipo de obras que son tan fundacionales, pero además son obras extensas, no son obras para leer en una tarde, digamos, ¿no? La República son 10 libros, o los podemos tomar como 10 capítulos de un libro. El personaje principal, es decir, esto puede leerse como algo, como un libro de filosofía, donde los personajes filosofan, o puede leerse también como un libro de ficción, es decir, una novela donde la principal parte de la acción, digamos, transcurre en la caminata que hacen los personajes alrededor de Sócrates y en la conversación que tienen entre ellos, ¿no? Sobre todo, todos operan, digamos, tanto Glaucón como Adimanto, Polemarco, Céfalo, todos son eh, de alguna manera antagonistas de Sócrates en el sentido del verbo, ¿no? Todos le cuestionan lo que dice, bueno, Sócrates debe explicarse un poco mejor. Hay uno de ellos que es Trasímaco, que para mí es el que más me impresiona porque es el más descortés. No respeta ninguna de las leyes de cortesía en una discusión, interrumpe, es muy molesto, siempre habla como en un tono de superioridad. Y bueno, le queda como esa sensación rara de que Sócrates un poco a veces lo ningunea, siempre le responde, ¿no? Pero un poco a veces lo destrata, porque claro, se ve un poco también maltratado por Trasímaco. El tema principal de la República es el concepto de justicia, digamos, ¿no? La justicia es la primera pregunta que surge en el diálogo entre estas personas que van caminando hacia la casa de Céfalo, que es uno de ellos, y bueno, y aparecen como distintas formulaciones del concepto de justicia. Entre ellas aparece la que aporta Trasímaco, que la justicia sería hacer lo que le conviene a mis amigos.
¿sí? Para que no me pase nada y para que ellos después puedan también hacer conmigo ese ejercicio de beneficio y de ganancia, ¿no? Es un concepto bastante, si se quiere, hoy por hoy inmoral de justicia, pero eh, en la época en la que la República fue escrita, estamos hablando de hace 2400 años, muchos de los preceptos morales que nosotros tenemos hoy estaban siendo creados o digamos que algunos todavía les faltaría muchísimo. Entonces tenemos que verlo como una definición que Trasímaco mismo eh, evidencia lo que piensa el pueblo, digamos, ¿no? Bueno, esa cuestión de la justicia por beneficio. Sócrates le responde y al final no queda claro cómo es que se obtiene una definición de justicia para el individuo sin obtener una definición de justicia para toda la comunidad. Es decir, Sócrates dice, bueno, vamos a guiar la discusión hacia lo que es comunitario, porque me es muy difícil definir la justicia solo para el individuo. Y ahí es donde aparece la idea de crear esta república, de crear una asociación de ciudadanos, digamos, bueno, que refleje un poco lo que es la justicia para el individuo, es decir, tanto como es para el individuo, que sea también para la ciudad, ¿no? Para la polis. En esta república van a pasar algunas cosas, es decir, va a haber algunas particularidades que algunas me resultaron graciosas, otras a medida que vas leyendo te resultan un poco chocantes, ¿no? Por ejemplo, Sócrates plantea, recordemos que es Sócrates el personaje principal, pero en realidad es Platón el escritor, ¿no? Platón, que es su discípulo, digamos, ¿no? Es esa famosa tríada de filósofos del siglo V al IV, ¿no? Primero Sócrates, después Platón y luego Aristóteles, uno discípulo del otro. Entonces, situémonos también en el pensamiento de aquella época, pero sobre todo que estas ideas que Sócrates pone en palabras, digamos, no es Sócrates. Sócrates es el personaje, en realidad el que tiene las ideas es Platón, ¿sí? Bien, con esa aclaración, digamos que una de las ideas que están en juego en la República tiene que ver con cómo se organiza esa sociedad, quiénes están al mando, quiénes son, no, cuáles son las funciones de cada uno. Ahí hay una cuestión muy cortante en lo que propone Sócrates como personaje, que es decir, bueno, hay que explicarle al pueblo, que son la mayoría, que ellos pertenecen a un lugar cerrado y que en realidad la sociedad de esta república, de esta polis que queremos fundar, ideal, digamos, está dividida en tres grandes grupos. Dos de estos grupos son poderosos y el otro tiene que acatar lo que los otros dos proponen. Por un lado está en la clase de los gobernantes, después está la clase de los guerreros o los defensores de la polis y luego vienen todos los demás oficios, profesiones, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta división, Sócrates dice, bueno, lo que hay que decirle al pueblo es que esto ya viene predeterminado y que no hay posibilidad de movilidad social y que la justicia radica en que justamente cada uno sepa a qué lugar pertenece y haga su parte y no pretenda hacer ninguna otra cosa. Entonces los gobernantes son esa clase una clase que está formada o en la que la divinidad que creó la sociedad vertió un poco de oro, ¿tá? Y está formada con el metal del oro. Luego vienen los soldados que están formados con el metal de la plata. Hay en su composición el metal de la plata que les da un escalón más abajo que el del oro, pero que aún así es precioso. Y luego están los hombres y las mujeres del metal que corresponde al hierro, ¿no? Que es un tercer escalón. Y en esta división de tres clases sociales, que nosotros podríamos decir perfectamente que podría ser alta, media, baja, ¿no? Siento que siempre en todas las divisiones por clases sociales de todas las épocas, en la parte baja es donde hay más gente, por supuesto. Bueno, es como muy clasista la idea de Platón. Pero luego tiene ideas que son, digamos que, de un extraordinario perfil cercano digo extraordinario por lo extraño, ¿no? Cercano al comunismo. Por ejemplo, cuando está hablando de esta clase de guerreros, ¿no? Los hombres y las mujeres de plata, dice que tanto hombres como mujeres pueden estar en cualquiera de estas clases. Es decir, hay como un pensamiento ahí de que la mujer tiene
las mismas posibilidades de ejercer las mismas funciones que los hombres, es decir, puede gobernar, puede integrar el grupo de los guerreros que son los que defienden la república ideal, o puede pertenecer a la clase de los que mantienen con su trabajo la sociedad. Pueden hacer lo mismo que los hombres. Rebaja un poco sí la intensidad con la que pueden hacer estas cosas, pero después, cuando van a convivir hombres y mujeres, por ejemplo en esa clase media de los soldados y de los guerreros que defienden la polis, dice que allí no se reconocen hijos, ¿no? Que las familias no son familias que tengan que individualizarse, sino que en realidad los hijos son un producto común, ¿no? No hay padre, no hay madre, sino que lo que hay es una crianza comunitaria y todos van a seguir sirviendo al mismo estamento al que pertenecen, ¿no? Es una idea bastante extraña, pero a la vez un poco lógica si uno está formando una comunidad ideal, ¿no? Después aparecen otras para justificar esta cuestión de la justicia, ¿no? Para tratar de responder la pregunta de qué es la justicia verdaderamente. Aparecen otras virtudes que Sócrates como personaje ensalza y además sitúa en algunos de los estamentos sociales, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, hay 3 virtudes que son las principales: la prudencia, ¿no? Que pertenece más que nada a la clase de los gobernantes, y es una virtud que está dominada por el intelecto, ¿no? Allí lo que se necesita es el pensamiento. Después viene la virtud de la valentía, que tiene que ver con esta clase de guerreros de las que hablábamos recién. Radica en las emociones, ¿no? Es la virtud que está relacionada justamente a lo emocional. Y luego viene la templanza, la aceptación, que es la virtud aconsejada para el pueblo, digamos, ¿no? Para el pueblo llano. Claro, si son los que tienen que sustentar con su trabajo a todas las demás cosas, deberán ser muy templados a la hora de no rebelarse, ¿no? Por lo menos eso es lo que dice Sócrates, ¿no? Ya digo, cada vez que digo Sócrates debe leerse también Platón, que es en realidad el que está pensando los diálogos que le hace decir a Sócrates, ¿no? La justicia, según lo que se plantea en estos libros, que creo que ahí ya andamos por el libro 7º, 8º, la justicia sería como la cuarta de las virtudes, ¿no? Y consiste en que cada uno de los integrantes de esa república ideal considere hacer y haga lo que en realidad tiene que hacer, que es pertenecer a uno de estos estamentos sin pretender eso de la movilidad social, ¿no? Es decir, bueno, te asignaron las fuerzas de la naturaleza o las fuerzas divinas esta condición, lo justo, la justicia es que vos representes esa condición para siempre. Obviamente que esto ya podemos discutir muchísimo con estas ideas, por supuesto. Yo simplemente lo que estoy haciendo es glosar las ideas que Platón le pone en boca de Sócrates y que además son ideas que hasta el día de hoy se siguen estudiando y siguen de alguna manera interpelándonos, ¿no? Hay también en la República como una gradación de los diferentes estilos de gobierno que puede tener una ciudad, ¿sí? Ya más en los libros sobre el final. Platón habla de que los gobiernos son justamente móviles, ¿no? O mutables, es decir, pueden cambiar con el tiempo, pueden degradarse. Él empieza diciendo que lo ideal sería la timocracia, es decir, un gobierno en el que gobiernen justamente estos ilustres, un gobierno de las clases altas y de ilustres, por supuesto, y de filósofos, ¿no? Que son para él la parte fundamental, es decir, la esencia de esa república representada en esta clase alta, pero que indefectiblemente este gobierno de filósofos puede degenerar o va a degenerar en una oligarquía, donde ya tal vez los que gobiernen no sean tan filosóficamente aptos, sino que más bien gobiernan desde sus propios intereses, ¿no? Y defendiendo su propia clase. Esa oligarquía genera, por supuesto, la rebelión del pueblo, posiblemente tras la rebelión una democracia en la que todos tengan una opinión, en la que todos puedan expresarla, ¿no? Y luego, finalmente, el caos, el desorden de esa democracia en la que todo el mundo cree mandar y que finalmente aparece el tirano
que la tiranía es como el último de los episodios, digamos, del último escalón en la degradación de los estilos de gobierno. Y bueno, fíjense si esto no puede ser que tenga un correlato en muchos lugares, ¿no? Yo no digo que esté de acuerdo con esta ordenación, el orden que le da Platón, ya les digo, en lo que le hace decir a Sócrates. Pero bueno, sí, ciertamente que la tiranía es el escalón más bajo y que muchas cosas arrancan a veces, podemos interpretarlo como una deformación de un gobierno de la oligarquía, ¿no? A su vez, en ese gobierno y en esa república ideal, Platón dice, bueno, hay algunos que no tienen lugar, ¿no? Hay algunos que no no deberíamos tener entre los nuestros en esta república ideal, ¿no? Recuerden que el leitmotiv del asunto es armar esta república, armar esta polis de una forma tal que en su comportamiento se nos revele el concepto. ¿Quiénes no deberían estar allí? Bueno, los que no deberían estar allí son los poetas. Los poetas son individuos nocivos, ¿sí? ¿Por qué son nocivos? Dice Platón. Bueno, porque si se educa a través de los poetas, es decir, si a los niños se les leen las historias de Homero y de Hesíodo, ¿qué van a aprender? Bueno, van a aprender, por ejemplo, que los dioses y los héroes pueden ser muy arteros, muy traicioneros, ¿no? Pueden eh, hacer valer más sus intereses personales de venganza. Muchas veces esos intereses son intereses eh, nocivos, ¿no? Para los valores morales de una sociedad. Por lo tanto, todos esos dioses deformados, todos estos héroes que lloran, que son cobardes, que huyen de la pelea o que se comportan con una excesiva soberbia, es como por ejemplo ocurre en la Ilíada, ¿no? Con Aquiles, que en determinados momentos o Agamenón, que son muy soberbios, o cobardes, como bueno, pensemos por ejemplo en Eneas, que termina huyendo, o Paris mismo en el combate con Menelao. Bueno, el asunto es que esos antivalores, digamos, no deberían ser parte de la educación de los niños, dice Sócrates. Lo que debería pasar es que se educara a través de buenos ejemplos, de ejemplos que tomaran otro tipo de mitos, otro tipo de leyendas más conectadas con la naturaleza, ¿no? Y que la educación, además, debería conducir hacia la filosofía. Es decir, salir de todo ese mundo de las creencias, primero de la imaginación, después de las creencias, ¿no? Y penetrar, digamos, en el mundo de lo que es lo que de Sócrates, o más bien Platón, llama la episteme, ¿no? Es decir, el conocimiento. Para ilustrar todas estas cosas está la famosa alegoría de la caverna que todos ustedes conocen, que es muy conocida. Están allí unos esclavos atados, ¿no? a una pared y frente a otra pared, que es lo único que pueden observar, y lo que sucede es que eh, por detrás de estos esclavos hay un fuego, y entre el fuego y el muro al que están atados los esclavos van apareciendo como imágenes las sombras proyectadas en la pared que los esclavos miran. Esas sombras totalmente deformadas son los que los esclavos perciben de la realidad, y resulta que los esclavos seríamos todos, y que en algún momento deberíamos poder salir de esa esclavitud y mirar las cosas a plena luz del día, ¿no? La luz siempre es un símbolo en la República en particular, de lo que es el conocimiento y de lo que es el bien, digamos, ¿no? Bueno, la alegoría de la caverna, que es tan conocida, tiene creo que está en el libro 7, 8 por ahí, tiene como objetivo principal determinar esto de las líneas del conocimiento, ¿no? Es decir, cómo avanzar en el conocimiento, cómo observar, cómo no dar las cosas por sentado, cómo no engañarnos en esa primera imagen de las cosas tras la cual estamos a veces muy seguros, ¿no? Pero que sin embargo sería necesario como poder ver desde otra perspectiva, y todo lo que pueden pensar en las clases de filosofía, los profesores de filosofía y sus alumnos cuando dan una obra como esta, ¿no? La alegoría de la caverna es muy breve, si se quiere, y la explicación de Sócrates no muy extensa. Sin embargo, es una de las partes principales y más conocidas de la República. Hay una parte al final, ¿no?, que es la que a mí más me impresionó. En el último
de los libros de la República aparece el mito de ¿no? Si yo digo la alegoría de la caverna, todo el mundo más o menos tiene una idea de lo que es, pero el mito de ya no es tan conocido. Y me acuerdo que en aquel momento cuando lo estaba conociendo, cuando lo estaba leyendo, me fascinó, porque es, si no recuerdo mal, porque ahora estoy trabajando sobre una lectura del año 2020, que fue cuando leí La República. Es un soldado, ¿no? Que muere, y al morir, bueno, se hacen los ritos fúnebres. Ustedes saben que los griegos eran muy estrictos con los ritos fúnebres, ¿sí? Tema de alguna de las tragedias de Sófocles, como por ejemplo Antígona, es el tema de los ritos fúnebres. Resulta que le practican el rito, lo queman, digamos, ¿no? Y él va a esa región donde van las almas, ¿no? Las almas que se separan del cuerpo son inmortales, ¿no? Y ya esto está, por supuesto, desde mucho antes, pero en la República de Platón esto es una idea importantísima, ¿no? Bueno, estas almas van a un lugar donde se redistribuyen, digamos, ¿no? Si el alma ha sido un alma pecaminosa, un alma que, bueno, le ha hecho mal a los demás, etcétera, es decir, podemos imaginar muchas situaciones al respecto, que vayan con nuestra moralidad, ¿no? Por supuesto, con la de cada uno de ustedes. Bueno, esa alma va a estar penando, digamos, en determinado lugar, puede llegar a penar hasta 1000 años, ¿no? Pero luego va a tener la chance de volver a una especie de limbo desde el que va a poder elegir dónde se instala de nuevo, digamos, ¿no? Dónde reencarna, en definitiva. Y así puede continuar el ciclo. A su vez, si le toca ser castigado, o mejor, si vivió una vida virtuosa, por supuesto, no es necesario tanto tiempo siendo castigada, vuelve de inmediato donde elija, hasta lograr un estado en el que se pase a ser como el alma perfecta, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa mientras, por ejemplo, en esos 1000 años, ¿no? Imagínense a alguien muy dañino para los demás, que va, un alma muy perversa, que va y está esos 1000 años siendo castigado. Bueno, lo que describe él es como demonios por todos lados, castigos físicos, incluso al alma, que como tal es incorpórea, pero bueno, se la dota circunstancialmente como una especie de cuerpo al que le pueden doler las cosas, ¿no? Y es inevitable en esto que está a lo último de la República de Platón, y que es tan fascinante la idea, es inevitable pensar en todas las veces que hay personajes, incluso de la antigüedad clásica, descendiendo, ¿no? A esa especie de inframundo en el que son castigadas las almas dañinas, ¿no? Por supuesto, uno piensa también en la Divina Comedia, ¿no? Y cómo esta idea que uno cree que tal vez era una idea que podía estar asociada al cristianismo, pero asociada más que nada al mito popular del cristianismo, no al dogma cristiano, ¿no? Porque en realidad esta cuestión del infierno, purgatorio y paraíso de Dante es una cuestión de creencias del pueblo, ¿no? Esto es una cosa que viene, que es bastante vieja y que además es muy interpelante, porque lo que hace es unir en una especie de línea distintas imaginaciones de las distintas comunidades, digamos, todas en relación a la necesidad del castigo, del comportamiento desajustado, ¿no? O sobre todo, me imagino que vendría mejor decir, del comportamiento dañino para con los demás, ¿sí? El mito de es interesantísimo y se conecta, como les digo, con estas otras referencias. Muy bien, los invito a leer La República de Platón. Yo sé que es un libro extenso. Estoy tratando de buscar si traje mi lector digital, que por algún lado lo tengo, para mostrarles en dónde podrían leerlo, pero no lo tengo por acá. Bueno, La República de Platón está en PDF. Es muy fácil de bajar, de encontrar, de conseguir. Está gratuitamente, acceden a él. Yo me lo instalé en un lector que tengo de libros electrónicos, y la verdad que es muy fácil y muy práctico leerlo en esos aparatitos, no son muy caros, hoy por hoy cualquier celular sirve también para ello, o en la computadora, o bueno, los más fanáticos se lo podrían imprimir, aunque La República no es tan difícil de conseguir,
como el Gilgamesh, del que hablamos la semana pasada. ¿Sí? Bueno, voy a dejar por acá esta reseña, digamos, de lo que es este hermosísimo libro de filosofía, no sé, de ficción incluso, en el que Sócrates y sus alumnos y algún familiar e incluso algún enemigo, como este loco que les digo, Trasímaco, que era bastante antipático y siempre estaba como queriendo interponerse, muy maleducado, ¿no? Bueno, esa discusión entre los filósofos nos ayuda también a pensar a nosotros, ¿no? Finalmente, libros de Gabriel García Márquez. Tengo 3, ¿sí? En realidad tengo 5, pero 2 de ellos son muy extensos y otros 3 son muy breves. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente para que esto, que es parte de la Biblioteca Ambulante Maragata, por supuesto, esta presentación de la República y también esta parte, acá ustedes ven el sello, Biblioteca Ambulante Maragata Martín Pino Clara. Bueno, lo que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje nomás por privado, me dicen que quieren el libro y me dan una dirección y en el correr de la semana que viene yo les dejo o Noticia de un secuestro, que es uno de los libros más conocidos de García Márquez, o también El amor en los tiempos del cólera, uno de los, para mí el libro de García Márquez que me gusta más, junto con 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, una historia muy bonita, muy removedora, que empieza de una forma muy tragicómica, bonita, y un grupo de 3 libros de García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba, ¿sí? La mala hora y La hojarasca. La hojarasca, si mal no recuerdo, es la primera novela de Macondo, y El coronel no tiene quien le escriba es una belleza, una especie de novela o cuento largo, todas divinas novelas o divinos relatos. Ya les digo, pueden poner en el mensaje las 3 novelas cortitas, El amor en los tiempos del cólera o Noticia de un secuestro. Si ustedes ponen ahí lo que quieren, yo obviamente voy a respetar el orden en el que estos mensajes privados me vayan llegando, y ahí lo único que necesito saber es la dirección de ustedes para llevarle los libros y en algún momento se los dejo. Si no los encuentro, porque se los dejo por la puerta o se los dejo en el murito o donde sea, porque solemos repartir de esa manera en una bolsita, queda el libro y ustedes lo encontrarán después cuando lleguen a su casa. La Biblioteca Ambulante Maragata Martín Pino Clara, que en representación de la cual hacemos estas cosas, los saludo a todos y nos veríamos en un principio, y si todo va bien, en unos días, porque vamos a seguir haciendo de este tipo de transmisiones con cosas que hayamos leído. ¿Ah? Les mando un saludo a los compañeros, les mando un saludo también a quienes estaban por ahí, siempre hubo 10, 12, 15 y después sé que se suma más gente, porque esto queda, por supuesto, en Facebook. Es gratis y no tiene fines de lucro, y lo único que hay que hacer es, después de, si les gusta lo que escucharon, ir y leer y bueno, eso ayuda siempre a mejorar nuestra cabeza y a mantenernos atentos. Les mando un beso y un abrazo grande para todos.